La entrevista. Equilibrio. Fíjense que hace unas semanas presentamos aquí un trabajo legal realizado por Adolfo Solís, que es un constitucionalista mexicano con sede en Tijuana, en Baja California, que presentó ante el 15º circuito del Consejo de la Judicatura en Mexicali un recurso de amparo para congelar los recursos que aplica hoy, en el 2020, el presidente en Dos Bocas, el Transísmico, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Para qué? Para que esos dineros fueran canalizados en la recuperación de la economía mexicana. Un juez allá procede en consecuencia y es obsecuente a la solicitud de amparo y dice, esto procede. Y entonces vienen los alegatos. Y los alegatos presentados por argumentos por presidencia, pues por la boca muere el pez, y yo quisiera que de la propia voz de Adolfo Solís nos dijeras, Adolfo, en primer lugar, perdóname la desmañanada porque ya son 2 horas menos, pero sí es importantísimo que se vea y que se sepa que iniciativas ciudadanas basadas en la ley en México son viables y en este momento, pues dicho ya con todo respeto, tienen contra las cuerdas al presidente. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Saludos al auditorio. A ver, Adolfo, por favor, explícanos en términos así muy sucintos cuáles son los alegatos de la presidencia y en dónde caen en los alegatos algunos argumentos que el presidente en público rechaza y de otra manera los toma como triunfos. Déjame te cuento que dentro del amparo que llevamos aquí en Mexicali en el 293-2020, pues se ordena por el juez que se destinen fondos precisamente de proyectos específicos a la recuperación económica, salvar vidas y a otros temas. Obviamente el gobierno empieza a hacer una defensa, el gobierno empieza a impactar con promociones legales al juzgado, pide incluso cuestiones que son hasta antagónicas entre sí, porque pide la aclaración de la suspensión, pide la modificación de la suspensión, pide la revocación de la suspensión, y en la revocación de la suspensión simplemente dice, mira, yo ya hice una iniciativa de ley para reorientar el presupuesto, así es que con eso tenme por cumplido y revócalo. Segundo, yo ya hice, obviamente, todos los programas de política económica para el 2021 y ahí establece medidas de austeridad, entonces tenme por cumplido. Pero además todos los programas del Banco de México, que es autónomo, que no tiene que ver nada con la presidencia, pues se jala todos esos programas y dice, mira, para que veas que sí he hecho yo gobierno acciones a través de esta institución, pero algo que fue tremendamente bárbaro, le dice al juez, tenme por cumplido, porque gracias a mi intervención, el BID y el Consejo Mexicano de Negocios hacen un acuerdo donde pueden bajar créditos millonarios, ¿para qué? Para que pueda sanearse la economía. Y aquí es donde empieza la verdadera preocupación, porque en un discurso político nos dice que no le gusta el tonito en el sentido de la negociación entre privados y el Banco Interamericano, el BID, y por otro lado lo utiliza expresamente en el amparo como un argumento para decir que ha cumplido y han cambiado las circunstancias legales porque el Estado mexicano está haciendo todo lo posible para cumplir, y me parece que es sumamente grave. Y ahorita queda pendiente la denuncia de suspensión, que están por rendir los informes, pero lo que aquí vale la pena resaltar, Pedro, lo que vale la pena resaltar es, uno, que no ha mandado dinero de esos proyectos a salvar vidas ni a la recuperación económica. Uno, no lo ha hecho y hay una denuncia de violación. Y si resulta fundada la denuncia de violación, el delito que se tipifica conforme al 209 de la Ley de Amparo es de 3 a 9 años de prisión aquel que incumple una suspensión. También la inhabilitación o destitución del cargo, de 3 a 9 años de prisión. Ahora, esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia, además de que no ha mandado fondos, trata de justificarse en todas estas acciones
de cumplimiento. Él dice, pues yo ya cumplí, pues ya está la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria donde yo me quiero reasignar el dinero, ahí está los acuerdos con el Consejo Mexicano de Negocios, ahí está todas mis acciones del BID, ahí están los créditos, incluso hace un listado de acciones que aquí en el gobierno de Baja California se han hecho, que son muy independientes al gobierno federal, son acciones de Estado que aquí el gobernador Bonilla ha planeado, y también se las atribuye, y eso es también un tema muy, muy diverso. Y creo que esto está simplemente poniendo de las cuerdas al presidente. Ahora, Adolfo, desde el punto de vista estricto, si un juez ha hecho el mandato para congelar recursos y reorientarlos a la recuperación de la economía y el presidente no ha escuchado, esto creo que se llama desacato, porque no acata la resolución del juez, que tiene un carácter federal, es decir, Mexicali, pero tiene un carácter, es el 15º circuito del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, si el juez dice a la solicitud de amparo, procede y no procede, quiere decir, desde mi humilde y ciudadano punto de vista, que el presidente está faltando a la ley. Ya una resolución basada en argumentos legales. ¿Es cierto esto? Totalmente cierto, y déjame decirte, un juez de distrito es un juez con carácter federal y sus decisiones incumben a cualquiera que sea señalado como responsable. No importa que sea el presidente, que sea el secretario de Hacienda, o sea, quien sea. En este caso, el juez de distrito, en base a la ley de amparo, suspende con efectos positivos. ¿Qué es suspender con efectos positivos? Es decir, le dice al gobierno, no has hecho nada y te ordeno que hagas algo. ¿Qué es ese hacer algo? El reorientar el presupuesto. Se llaman efectos positivos en términos técnicos. Entonces, el presidente tiene que demostrar que hizo algo y que ese algo llegó realmente al que lo está pidiendo, que tiene que verse materializado, no en base a especulaciones, en base a hechos fictos, a hechos abstractos de que hice, voy a hacer, denme por cumplido. No, se requiere un cabal cumplimiento y una demostración específica. Aquí lo que es interesante es de que la defensa legal de las autoridades, que la hacen de forma muy detallada, muy acuciosa, se va por todas las vías, la que pegue, ya sea la aclaración, ya sea la revocación, ya sea negando en los informes los hechos, y hacen toda una serie de malabares con el propósito de que el juez cambie esa decisión. Ahora, si incumple, inmediatamente se comete un delito, y si se demuestra ese incumplimiento, comete un delito. Naturalmente, en tiempos en que se encuentra en el encargo un presidente por delitos graves o por traición a la patria, puede ser procesado. Pero si el delito no es grave, te voy a poner el caso que se robara $1,000 millones, que desviara fondos, que malversara. Como no son delitos clasificados como graves, entonces se esperan a que termine su encargo, si no son sujetos a un proceso de desafuero previo, y cuando termine su encargo son detenidos. ¿A qué se va a enfrentar? ¿A qué se va a enfrentar? Eso es para el presidente de la República, no así para el secretario de Hacienda, no así para el secretario de Hacienda. Se puede llegar a la orden de destitución, a la orden de consignación ante un juez federal, y eso me parece que está generando un gran problema para ellos, porque a final de cuentas mantienen sus proyectos. Ahora, por último, Adolfo, si hay un desacato, en principio podría, desde el punto de vista legal, haber como consecuencia una iniciativa de desafuero, podría yo entender, similar a aquello que vivió López Obrador siendo regente de la Ciudad de México cuando hizo una calle en una propiedad privada. ¿Es así un caso? ¿Podríamos hacer de esto un símil? Exactamente, es el mismo caso, el mismo supuesto. En aquel momento, una suspensión fue la que se otorgó. En aquel momento, un juez de distrito fue quien dio esa orden de mantener las cosas en el estado en que se encontraban. Y fue el mismo presidente, cuando en ese tiempo era, obviamente, el líder en la Ciudad de México, quien la desacató.
se inició el proceso para desaforarlo. En la última instancia se llegó a un cumplimiento. La ley de amparo dice que si se demuestra su incumplimiento se le dan 24 horas y de forma inexcusable debe de cumplirlo, y si no lo hace, entonces se procede penalmente contra él. Aquí me parece que el gobierno está ante una premisa que para mí es la más delicada, Pedro, que se dio una instrucción de salvar al país. El juez le está diciendo, no estás haciendo nada, salva al país. Y el gobierno prefiere dar argumentos legales, prefiere litigar en los tribunales que salvar al país. Y eso me parece que es sumamente grave. El juez toma una posición muy valiente, pero no se ha salvado al país. Y creo que la inactividad es la que le está haciendo daño al país. El no hacer nada, el mantenerse callado, el mantenerse con esa opacidad, con la poca transparencia. Eso es lo que está haciendo daño al país. Y lo que dice el juez es, oye, déjalo indispensable y atiende lo prioritario. Lo prioritario se está quedando en las personas desempleadas. Hoy puedes ir a los hospitales, hoy, Pedro, te enfermas tú en este instante, ve a un hospital y no te atienden de inmediato. Tienes que esperar, corres el riesgo de inclusive no tener acceso a un servicio de calidad. Esa es la verdad de las cosas hoy. Y el gobierno... Corres el riesgo de morir, y eso es... perdón que vaya hasta este extremo, pero eso es criminal, Adolfo, eso es criminal. Por último, pronóstico, tiempos legales. Hoy hay inactividad en los juzgados, etcétera. Pero, de todas maneras, estos alegatos penden de que el juez que concedió el amparo los compruebe o los repruebe, los ratifique o entonces amoneste y venga una amonestación. En otras palabras, el desenlace de este juicio que podría llevar al presidente de la República a un juicio por desacato, ¿cuándo podríamos esperarlo? Ok, para que tú tengas la noción, desde el día que les fue notificado, es decir, desde el día 13 de abril, ellos están obligados a cumplirlo. Ellos están obligados a cumplirlo y van a tener que demostrar de qué partida salió el dinero y a qué partida llegó el dinero. Van a tener que demostrarlo al día de hoy. Que hayan presentado el recurso de queja no interrumpe su cumplimiento. Que hayan presentado una serie de acciones legales para modificar, para aclarar, para revocar, no interrumpe. Incluso el juez les dice, no te atiendo tu petición. Pero si vamos al momento en que se tenga que llegar ya a un choque de si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel, es cuando se celebre la audiencia incidental dentro de la denuncia de violación a la suspensión. La audiencia aún no está fijada, pero esto pudiera ser nada más que reactiven los tribunales sus actividades y podría entonces celebrarse la audiencia. Y si para ese momento no hay un cumplimiento y no hay pruebas, habría la total evidencia de los delitos cometidos. Así de fácil. Adolfo Solís, gracias por la explicación. Es grave y al mismo tiempo, creo, y esto lo quiero tomar como un ejemplo ciudadano. Aquí no vamos en contra de nadie. No se trata de ir en contra del presidente de la República per se. Se trata de una iniciativa ciudadana interpuesta con todas las bases legales para cumplir con la actividad económica de este país, para tratar de paliar de alguna medida la enorme crisis económica que se nos viene luego de la parálisis. El hacer ver que si el presidente de la República no tiene un plan de contingencia ante la emergencia para rescatar a la economía, entonces los ciudadanos tenemos que dejar del bla, 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 bla y ponernos a hacer acciones concretas como la aquí realizada, en base, en principio, fundamentado en la ley. Así de sencillo. No se trata de tirar a nadie, se trata de hacer sentir la ley en México, en beneficio de la sociedad mexicana. En función de eso, gracias a nombre de la sociedad mexicana. Gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo Solís. Buenos días. Gracias a ustedes, Pedro. Gracias, y sobre todo que sepamos que nadie puede estar por encima de la ley y la única herramienta que tienen los ciudadanos es la ley. Y no vamos contra el presidente, vamos contra la inactividad del gobierno
que durante siglos nos ha prometido cosas y no nos cumple. Así de sencillo. Adolfo Solís, gracias. Buenos días en Tijuana. Gracias. Hasta aquí llegan las cosas y creo que este es el caso, para mí, más importante en términos legales desde que empezó este gobierno. Así de sencillo. Central FM. Equilibrio.